Dice la palabra de Dios que todo lo que existe, el universo, fue creado por la palabra de Dios. En la creación podemos ver que el Señor dijo, hágase la luz, y se hizo. Podemos ver que el Señor sanó a Lázaro, lo trajo de la muerte por medio de la palabra. Podemos ver que Jesucristo venció a Satanás por medio de la palabra también. Y dice el Señor Jesucristo en la Biblia que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy el mensaje se titula Necesito tu palabra, necesito tu palabra. Dios le dio al pueblo de Israel la palabra, y en Levítico 26 y Deuteronomio 28 fue claro el Señor en decirles al pueblo: si ustedes obedecen mi palabra, estas bendiciones los van a alcanzar. Por otro lado, si le dan la espalda, viven en contra de mi palabra, estas son las maldiciones que los van a seguir. Y el pueblo de Israel en reiteradas oportunidades decidió vivir a espaldas del Señor, y las consecuencias no se hicieron esperar. En el relato que se encuentra en Nehemías 8, vemos un pueblo sufrido, un pueblo que estaba volviendo de la esclavitud, habían sido deportados a Babilonia como consecuencia de haberle dado la espalda. Y es un pueblo que siente un deseo intenso por volver a la palabra de Dios. Un pueblo que se dio cuenta que cuando hizo lo que quería, tuvo las consecuencias, fueron deportados, sus familias destruidas, sus familias desmembradas. El enemigo hizo lo que quiso con ellos y ahora están en un volver en sí. Están en un entendimiento de que es necesario volver a la palabra de Dios. Y nosotros también, como el pueblo de Israel, hoy estamos necesitando la palabra. Y dice el texto, Nehemías 8 del 1 al 12. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras, recuerden ese nombre, Esdras, que era maestro y sacerdote, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y de mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura, es decir, niños, preadolescentes que tenían la capacidad de comprender, salieron a esa plaza a escuchar la palabra de Dios. Y leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban, y nombra a los colaboradores, Matatías, Semá, Unías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Sarías, Josabed, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este ha sido día consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces
y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y le decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Qué hermoso relato que vemos acá. Y alguna de las enseñanzas que quiero sacar para nosotros hoy, bajo el título Necesito tu palabra, y considerando que septiembre es el mes de la Biblia, el primer punto es que acá vemos un pueblo que se ha puesto de acuerdo para priorizar la palabra de Dios. Es decir, el pueblo entendió, nosotros también somos pueblo. La Biblia dice que el que recibió a Jesús forma parte del pueblo de Dios, de la nación santa. Y nosotros como pueblo de Dios hemos priorizado la palabra de Dios. Y dice que estaban unidos como un solo hombre. Ahora, cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas maravillosas. En Pentecostés narra la palabra de Dios que dice que los apóstoles y algunos otros estaban unánimes reunidos. Y de pronto vino el Espíritu Santo como un viento recio y descendió y arrancó el tiempo de la iglesia. Acá vemos que también estaban reunidos en el poder del acuerdo con la firme necesidad de decir: quiero tu palabra. El pueblo había entendido que cuando le dio la espalda a Dios no le fue bien. Y a veces nosotros necesitamos también, lamentablemente, ver que cada vez que le hemos dado la espalda al Señor no nos va bien. Por lo tanto, acá el pueblo está decidiendo priorizar la palabra del Señor. En segundo término, la palabra es para todos. Dice que Esdras llevó, el versículo 2, Esdras llevó la ley ante la asamblea, y los oyentes, dice que la asamblea estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y qué bueno entender esto, la palabra de Dios es para todas las personas. Nosotros tenemos que tratar de que su palabra alcance a todos, desde los niños. Hay material para niños, hay Biblias para niños. Qué bueno ser estratégicos cuando tenemos niños en nuestra casa. Alcanzar a nuestros preadolescentes que están en una etapa, están bajo fuego abierto del enemigo. A nuestros adolescentes y jóvenes. A todos, a los adultos. Incluye a los ancianos, que la palabra de Dios sea para todos. Veíamos en los estudios bíblicos que hay para todas las edades, ¿no? Incluso atrás, a los 3 añitos, ya arrancan la escuela bíblica, ¿no? Y hermanos, qué importante, porque la iglesia tiene el rol de enseñar la palabra, pero el rol principal de enseñar la palabra es en la casa. El de la iglesia es secundario, pero es extremadamente importante. Pero lo que nosotros hacemos los 7 días de la semana es el rol nuestro, no es el rol de la iglesia, es el rol de cada uno. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermoso, porque acá está diciendo, Dios le dice al pueblo, estas palabras que te mando hoy estarán, y fíjate que no dice sobre tu mente, dice sobre tu corazón. En lugar de las emociones, que podamos amar la palabra de Dios. Porque podríamos ser buenos teóricos. Pero qué lindo cuando nosotros decimos, Señor, amo tu palabra. Señor, necesito tu palabra. Siento un deseo fuerte de ver tú lo que vos tenés para mi vida, porque termina siendo el mensaje
de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué más dice el texto? ¿Y las dirás a tus hijos? No, dice y las repetirás. Es decir, una y otra vez. Acá hay un rol importantísimo, indelegable de cada papá y mamá. Compartir la palabra. Aquellos que están o de novios o pensando y demás, qué bueno que cuando proyecten su hogar sepan que hay que poner la palabra en un lugar central. Los que tenemos ya familia, quizás alguien vino al Señor de grande y ya tiene los hijos medios crecidos, trae la palabra. La palabra va a traer bendición a tu casa. Pero acá está hablando, aprovechemos a los pequeños y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa y andando por el camino, es decir, en todo lugar. ¿Cuándo? Al acostarte y cuando te levantes, es decir, siempre. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, si le dejamos un auto, una casa, bienvenido sea, pero aún mejor que eso es la palabra de Dios, porque las casas un día, los autos, la República Argentina, todo lo que existe va a dejar de existir. Dios habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso qué importante, esto tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con que nuestros hijos en este tiempo de oscuridad densa puedan elegir lo bueno. Por eso démosle como herencia a ellos. Todo lo otro está bien, pero por sobre eso, que habite la palabra de Dios en nuestros hogares. Tercer punto, a la palabra hay que dedicarle tiempo. Dice el versículo 3, y la leyó a la palabra y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Es decir, más o menos le leyó la palabra unas 6 horas. ¿Se habrá dormido alguno? Saben que a veces cuando yo estoy predicando le digo a Lili, me parece que tal hermano se durmió en la prédica. Y ella me dice, no creo, debe haber cerrado los ojos para estar más atento. Y yo digo, qué buena mi esposa, ¿no? Como que me hace sentir bien. Así que si alguno está así, ahora sí hace, ahí viene por otro lado, ¿no? Pero acá miren, les leyó un montón de tiempo, dice, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Pero no fue este solo día, sino que el versículo 18, no lo leí, pero dice que 7 días estuvieron así. Hermanos, estaban repasados de hambre por la palabra. Dice el versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Es decir, que hubo varios días de búsqueda de la palabra. Y para comprender la palabra es necesario dedicarle tiempo. Porque a veces nosotros queremos una transformación espiritual, pero no hay una inversión en tiempo. Es decir, Dios puede actuar en la medida que le demos tiempo. Dios quiere revelarse, pero necesita tiempo porque Él nos quiere hablar. Es la voz de Dios dirigida a tu vida y a la mía. Por eso qué bueno cuando nosotros consagramos, apartamos un tiempo y decimos, Señor, hoy y cada día quiero apartar un tiempo devocional para que tu palabra me hable. Imagínense tener al mejor asesor de todos los tiempos queriendo comunicarse con nosotros. Porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, es viva, nos ilumina. ¿Cómo no la vamos a necesitar diariamente? Por eso que podamos invertir tiempo en los estudios bíblicos, cómo son transformados mis hermanos y uno que también participa. Yo vengo como uno más a participar y me rebendicen los líderes y mis hermanos. Qué bueno, ¿no? Poder decir, necesito la palabra de Dios. No hacemos un cumplido, no es un punto más. Dentro de todo nos reunimos para aprender la palabra de Dios. Y en nuestra casa también. Y los que pueden prepararse en el IET, en el instituto. Qué lindo una iglesia conocedora de la palabra.
Es un privilegio que tenemos de tener hoy la palabra. Saben que durante la Edad Media muchas personas no tenían acceso durante largo tiempo de la historia de la humanidad. No tenía acceso a la palabra en su idioma. Imagínate que yo hoy te esté hablando a vos en latín. Saben que en la Edad Media aproximadamente a las personas cuando se reunían les decían que tenían que pagar dinero para que sus familiares muertos salgan del purgatorio y vayan al cielo. Era la venta de indulgencias. Claro, la gente, imagínate, te doy la Biblia en chino y te digo, mira, esto que está en chino yo lo entiendo y te dice tal cosa. Qué privilegio tenemos hoy de que alguien tradujo la palabra de Dios en nuestro idioma. Es decir, hoy podemos comprender, hay lugares, determinadas regiones donde las personas no comprenden la palabra porque aún no está en su idioma. Pero hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dedicarle tiempo, subrayar, anotar, crecer en la palabra. Si queremos crecer, tenemos que tomar la firme determinación y actuar. Qué lindo, ¿no? Poder crecer espiritualmente. El cuarto punto, la palabra nos confronta. Hay muchísimos libros, cientos de miles, diría millones en la humanidad. Los argentinos conocemos bien el Martín Fierro, por ejemplo. Creo que atravesó a todas las edades. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Creo que dice afuera el gaucho, ¿no? Y está bueno, es lindo. Pero el Martín Fierro no transforma la vida de las personas. La palabra de Dios sí tiene un poder para transformarnos radicalmente, para transformarnos como personas, ser una mejor versión de nosotros mismos o cambiarnos totalmente, un poder enorme. Por eso qué lindo, acá la palabra los confrontó a ellos, dice el versículo 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¡Wow! Pero de pronto todos queremos palabra, Esdras, tráenos la palabra, y de pronto frente a la palabra el llanto. Porque la palabra nos muestra lo que hay en nosotros. La palabra nos muestra cuando de pronto leemos los 10 mandamientos y dicen no mentirás, y de pronto ahí nos sentimos que marche preso. Y cuando seguimos desarrollando la palabra, nos vemos que hay tanta pobreza espiritual y tanta rebelión en nuestra vida. Y que hemos afectado y dañado a tantas personas que amamos, que nos llega a producir un dolor en primer término. Pero ese dolor es necesario. No se puede plantar una semilla en una tierra dura. Primero se agarra el sapín y se le da unos golpes hasta que esa tierra queda preparada para recibir la semilla. Ahora la palabra de Dios tiene un poder enorme que va actuando en nuestro corazón y nos muestra la rebelión nuestra. De pronto entramos en un estado de dolor y nos empieza a guiar la palabra de Dios, como quien guía a un niño. Y la palabra de Dios nos empieza a decir que hay un Salvador también, que estamos alejados de Él, pero que hay un Salvador. Y nos empieza a decir la palabra arrodillate. Y mirá, ahí hay alguien que murió por vos, déjalo entrar en tu corazón, pedile perdón por tus pecados. Y la palabra empieza a hacer algo poderoso en las personas. Y de pronto aceptamos al Señor y la palabra dice que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y empieza a cambiar la realidad. Pero la palabra siempre, siempre nos confronta. Ahora, no sé si alguna vez te pasó tener que ir al médico y vos decís, che, quizás tengo esto, mejor no voy para no enterarme. Error, ¿no? Quizás comí, no sé, algo muy insalubre y sé que los niveles de colesterol, ¡pum!, allá arriba. No voy. O peor si pensamos que hay otra cosa. Y a veces no nos queremos acercar a Dios por distintos motivos. Pero a veces también porque la realidad de haber sido rebeldes con el Señor nos genera un dolor. Pero es como aquel que no va al médico y la enfermedad existe. Y mientras no es tratada apropiadamente, va generando más daño.
va generando más destrucción, va generando más dolor. Cuando en realidad si el médico podría decir, no, mirá, la agarramos a tiempo, hay mucho por salvar. Por eso, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Si hoy la palabra te está confrontando y te dice, volvé al Señor, que lo podamos hacer, nos confronta. ¿Saben que cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro se para? Miren lo que hace el Señor, porque Pedro lo negó 3 veces al Señor. Ahora, cuando él está en modo power, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo en él, que es Dios mismo, Pedro, que se achicó, se pone de pie y empieza a predicar con todo el poder. Y termina diciéndole a los judíos, a este que ustedes crucificaron, a Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y en Hechos 2:37 la gente dice así, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque eso es lo que logra la palabra, llevarnos a tal estado, decir, ¿qué haré con mi situación? ¿Qué puedo hacer para que cambie mi situación espiritual? Porque la palabra nos confronta, porque tiene poder. Dice Hebreos 4:12 y describe a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso nosotros sentimos, la palabra late, la palabra tiene miles de años, pero hoy sigue con toda la vigencia, es viva y eficaz. Y acá viene, y más cortante que toda espada de 2 filos. No sé si te ha pasado en algún momento, yo recuerdo en mi adolescencia odiar con todas mis fuerzas a una persona y cómo la palabra de Dios, ¿no? Ahí como una espada de 2 filos, la palabra y la búsqueda, llegaron hasta donde yo no llegaba y me desarmaron en argumentos. Y pude hacer lo que antes no podía. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Hermano, si hay algo en tu corazón que te está impidiendo llegar a Dios, que hoy la palabra de Dios llegue de manera cortante a tu corazón. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso poder saber el poder de la palabra. Por eso nos tenemos que dejar impactar por la palabra. Señor, que tu palabra me impacte, ¿sí? Y nosotros también tenemos que buscar impactar en esta sociedad. No alcanza con los que somos, ni acá ni en todas las iglesias. Tenemos que llenar a Gustoni de la palabra de Dios. Pilar, Buenos Aires, dice Hechos 5:28. Estaban como unos locos los apóstoles, no los podían parar, querían predicar en todas partes. Y los enemigos de ellos los llaman y en Hechos 5:28 le dicen, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, el de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Que el Señor pueda decir en este tiempo, ¿no? Que nosotros hemos llenado a Gustoni, La Lomita, Pilar, Buenos Aires, la República Argentina, con sus enseñanzas. Hermanos, nuestro país cambia si la palabra llega hasta el último rincón, porque la palabra es la que cambia. Si no, nosotros tenemos como que hay tanto pus debajo de nuestra nación hermosa, bendita Argentina, y es necesario que llegue la palabra de Dios transformando. Quinto punto, último, la palabra nos alegra. Es decir, en primer lugar, la palabra nos confrontó, nos hizo ver nuestra situación, pero ahora sigue la palabra, porque la palabra nos mostró que éramos culpables, que necesitamos un Salvador, pero también nos lleva a ponernos en paz con Él. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién empieza a habitar en nuestro corazón cuando recibimos al Señor? El Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el gozo, ellos empezaron a estar felices. El gozo es algo espiritual. No estaban felices
porque las casas, porque por la finalización o por la construcción del muro, porque las casas se estaban volviendo a hacer. No, estar en paz con Dios trae gozo, trae felicidad. El Señor quiere que nosotros podamos estar felices. Tenemos que estar en paz con Él. Y la palabra además trae un montón de promesas que nos llenan la vida de felicidad. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, perdonen los que están hace tiempo, le digo a mi pastor Armando, pastor, qué lindo, voy al cielo. ¿Y las heridas? Y él me dijo, 2 Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo estaba destruido, sabía que iba a ir al cielo, pero pero me di cuenta que el Señor sanaba las heridas del pasado. Y fui sano por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder para sanarte, para dirigirte, para restaurarte, para hacer algo nuevo en un matrimonio destruido. Eso es lo que hace la preciosa palabra de Dios. La palabra de Dios nos da identidad. A veces nuestra identidad fue deformada por el pecado y aún por personas que nos aman. Nuestros padres se pudieron haber equivocado, no servís para nada y demás, un montón de palabras hirientes. Pero cuando vamos a la palabra y leemos que dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Si alguien dice, che, inútil, sabemos que para mí no es. Porque fui creado para toda buena obra. Oso, que pase, ¿no? Y así la palabra de Dios nos da identidad y transformación. Jesucristo te ama, el Padre te ama y nos ha dejado su palabra para poder vivir, transitar esta vida, ser transformados por Dios. Por eso qué lindo, hermanos, en este tiempo. ¿Y saben qué vino al pueblo de Israel a raíz de esto? Después, si quieren, sigan en el capítulo 9. Vino un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Porque siempre decimos, Señor, queremos un avivamiento. Un avivamiento son vidas totalmente transformadas por la palabra de Dios. ¿Ellos qué hicieron? Mirá lo que generó la palabra. Lloraron, adoraron, rostro en tierra, una señal de Señor, no somos nada frente a vos. Acá el único grande y temible sos vos. Lo adoraron rostro en tierra. Después decidieron abandonar lo que estaban haciendo. Ese es el verdadero avivamiento. ¿Quién lo produce? La palabra y el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo creo que viene algo tan hermoso para la iglesia. Porque nosotros no podemos hacer nada, pero la palabra sigue viva. Y el Espíritu Santo está deseoso de hacer cambios poderosos en medio de esta generación si se lo permitimos. La palabra fue un requisito indispensable para el avivamiento. No había Nehemías capítulo 9 si antes no había un pueblo que se volvía a la palabra de Dios. Por eso en esta mañana decirle, Señor, quiero una vuelta a tu palabra. Quiero cada día necesitar más tu palabra hacia mi vida. Ahora hay algo muy importante. Si nosotros tenemos que enseñar, acá también nos da estrategia. ¿Quién tiene que enseñar la palabra? Bueno, en realidad todos un poco, porque en casa tenemos recíprocamente que enseñarnos todo. Después está el don de la enseñanza. Pero hay que estar preparados, hermanos, es necesaria la formación. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el maestro, el profe de esta historia? Esdras. Y miren lo que dice en Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras no era un improvisado. Esdras no decía a mí me parece. Miren qué hermoso, esto es una perlita. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica. Es decir, Esdras no la careteaba, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Es decir, preparémonos para enseñar cada vez mejor la palabra. Preparémonos porque no sabemos cómo el Señor quiere que podamos enseñar o defender sus doctrinas, sus enseñanzas. Y qué bueno que busquemos todos los recursos, porque dice que acá Esdras enseñó desde un púlpito en alto para que lo vieran
y tenía colaboradores que aquel no entiendo, Esdras. Bueno, mandá un levita, che, andá y explícale ahí. Y a otro, yo tampoco esta parte ni idea. Mirá, ayúdame, ahí estaba Esdras. Miren qué lindo, que buscó formas de hacer comprender la palabra. Busquemos formas con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Seamos en esto con toda la sabiduría de Dios para que todos puedan conocer la palabra de Dios. Y hoy mi esposa decía que cuando se siembra la palabra, hay una guerra espiritual. Yo me imagino ahora unos demonios ahí fuertes. Miren los porteros ahí. Parecen 3 patobicas, ¿eh? Están asustados los demonios, no entran pues los ven así grandes. Pero me imagino 3 demonios fuertes que cuando abrimos la palabra de Dios están ahí afuera y empiezan a comerse esas uñas horribles que me imagino y a transpirar. Porque saben que cuando vos aprendés la palabra de Dios, si tenés alguna atadura, pasás a estar en libertad. Si tenés alguna herida, pasás a estar sano por la palabra de Dios que es medicina. Si estás perdido por la vida, pasás a tener un GPS espiritual. Por eso qué hermoso, hay que orar, ¿no? Hay que orar, dice Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, viene el diablo. ¿Y qué hace si vos no entendiste esta palabra? Porque Satanás existe. Entonces viene y se lleva la palabra. Dice, la arrebata. Mirá qué pícaro que es. ¿Sí? Dice, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Por eso qué importante entender la palabra de Dios. Último versículo, Isaías 55:11. El Señor quiere hacer algo con su palabra y con tu vida. Y el Señor, ¿sabes qué? No le erra nunca. Dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, Dios tiene un propósito con su palabra y con tu vida. Lo que Él ha determinado lo va a lograr por medio de su palabra. Poderosa. Pueden interponerse un montón de personas, pero no van a poder frenar la poderosa obra de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Quizás alguien hoy está reconociendo que ha dejado a un costado la palabra de Dios. Yo te quiero animar a que le puedas decir, Señor, perdóname, porque hoy estoy como el pueblo de Israel volviendo a vos, de tierra de babilonios, de la destrucción por haberle dado la espalda a tu palabra. Entonces hoy ponerse a cuentas con el Señor. Y en segundo término decirle, Señor, quiero priorizar la palabra en mi vida. Quiero ser un buscador, necesito tu palabra, Señor. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Nos ponemos de pie. Invito también a los músicos que estén pasando en esta noche tan hermosa, casi primaveral, ¿no? Y nosotros en la casa del amado. Hemos venido, ¿no? A adorar al amado. Él es nuestro amado, ¿no? Es el que nos da palabra a través de su Biblia. ¿Qué les parece también si le agradecemos por tener una Biblia? Hay gente que dio la vida por la palabra, por traducirla. Hay personas que fueron muertas porque la encontraron teniendo una palabra y no negaron su fe. Miren, los romanos quisieron destruir el cristianismo, los nazis, los comunistas. Error, jamás van a poder. Es viva y eficaz. No la pueden encarcelar. Sigue transformando vidas, matrimonios. Sigue transformando a todo aquel que tiene un corazón fértil para que la palabra de Dios llegue a su vida. Yo te quiero animar, ponela en alto en tu casa, que tus hijos puedan conocer. Quizás alguno de ustedes no lo trae al hijo por determinadas circunstancias, familias divorciadas y demás, pero que tu hijo pueda conocer, tu hija, la palabra de Dios. Dale la mejor herencia y pongamos en alto la gloriosa palabra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de tenerla en nuestro idioma, Señor amado, en varias versiones para ser más comprensible. Gracias por los estudios bíblicos, por el IET. Señor, gracias porque tú te has revelado a través de la palabra.
Señor, gracias por la Biblia. Señor, ayúdanos a amarla, a entenderla, a estudiarla y por sobre todo a practicarla. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que como iglesia nos ayudes a poder enseñarle, Señor, de la manera más efectiva a nuestros niños. Que ellos puedan conocer en este tiempo de tanta maldad, de tanta tiniebla, de tanta perversión, tu palabra, la roca, la espada, la lámpara. Es como miel, Señor, a nuestro paladar, a nuestro espíritu. Señor, queremos ponerla por alto. Señor, no queremos entretener desde el púlpito, queremos formar al pueblo de Dios a través de tu palabra. Señor, queremos en el nombre de Jesús, como congregación, Señor, que tu palabra, Dios mío, sea el cimiento de esta congregación, Dios mío, que edifiquemos todo sobre tu palabra, que podamos conocerla, practicarla, compartirla, vivirla, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Señor, te pido que tu palabra, Señor, siga transformando nuestras vidas. Te pido específicamente por los que están en dolor, en aflicción. Señor, que puedan encontrar en ella, Señor, fortaleza, guía, sostén, medicina. Gracias, Señor, te amamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos a buscarte diariamente, a tener un tiempo devocional, Dios mío, apartados, un tiempo entre tú y nosotros. Gracias, Señor. Si hemos descuidado la intimidad con vos en oración y lectura, Señor, acá te pedimos perdón y volvemos a buscarte, Señor. Como en esta primavera florece todo, Señor, que florezca tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor. Necesitamos tu palabra hasta el último día de nuestro vivir. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.